Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a leer varias porciones de Mateo. Vamos a pedirle al Señor que el Señor hable a nuestras vidas en esta linda mañana que el Señor nos regala. La palabra que hoy el Señor tiene para nosotros va a transformar nuestras vidas. Va a cambiar nuestra forma de pensar. Va a cambiar nuestra mentalidad. Si permitimos que el Espíritu de Dios introduzca esta palabra dentro de nuestras mentes, dentro de nuestro corazón, producirá una revolución en nuestras vidas. Una transformación espectacular. Veremos el mundo desde una perspectiva diferente, de la perspectiva de Dios. Veremos las situaciones que nos rodean desde la perspectiva de Dios. Entenderemos los grandes propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Pero yo le pido al Señor que Él aclare toda confusión. Que si hay tapones en nuestros oídos, sean quitados en el nombre del Señor. Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de el gobierno de Dios en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Todos entendemos bien el concepto de gobierno. De dominio, de reino, de rey, de dirigir, de someter, de llevar el reino de Dios. Y el gobierno de Dios en la familia, la iglesia y la sociedad. Tal vez tú digas en tu corazón: Señor, estoy cansado tratando de que haya soluciones en mi familia, soluciones en la iglesia y en mi país. Y Señor, me doy cuenta que hay dificultades en todas estas áreas. Y cuando yo miro la palabra del Señor, hay un propósito en el Señor de mostrarnos que la clave y que el plan original de Dios en la creación fue el establecer su reino celestial en nuestra vida, en nuestras familias, en su iglesia, en el país, en la humanidad. Por eso el Señor, cuando nos enseñó a orar, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero lo que dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a pedirle al Señor que venga tu reino a mi vida, a cada uno de nosotros. En otras palabras, Señor, yo quiero tu gobierno. Amén. Yo quiero tu gobierno. Estoy cansado de mi gobierno. Estoy cansado de utilizar las estrategias y las estructuras de otras ideologías. Pero quiero que venga tu reino, tu gobierno. Hoy más que nunca debemos clamar y decir todos: Señor, venga tu reino. ¿Qué tal si lo decimos, hermanas? Señor, venga tu reino. Aleluya. Cuando viene el reino de Dios, va a haber un impacto extraordinario. La palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento viene de dos raíces griegas, dos partes. La primera parte quiere decir cambio.
Y la segunda parte, mente. Por eso dice arrepentimiento. Es cambio de mente. Y es algo que el Señor quiere. Al acercarse al reino de Dios, ¿qué es lo que el Señor anhela que nos muestra en esta mañana? Al entender algo del reino de Dios, el Señor quiere que haya arrepentimiento, haya un cambio de mente, una transformación, haya una renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una extensa búsqueda, hermanos amados, de un ideal. A través de toda la historia ha habido una búsqueda del hombre por un ideal. El hombre quiere un mundo ideal. Y al querer ese mundo ideal, donde esté libre de pobreza, la palabra libre de la esclavitud, libre de la enfermedad, libre de las angustias, libre, la palabra, el término es libre, busca la libertad, busca sentirse libre realmente. Un mundo ideal, donde ese mundo sea un mundo de paz, sea un mundo de gozo, sea un mundo de reconciliación, sea un mundo de alegría. Eso es lo que busca el hombre. Y en medio de esa extensa búsqueda han aparecido diferentes formas de gobierno, hermanos, en el mundo. Y todo eso empieza por una idea. Alguien tiene una idea. Dice, la forma de conseguir este mundo ideal, de tener la libertad y esta cosa. Entonces surge alguien con una idea. Y alrededor de esa idea se empieza a tejer una ideología. Entonces de ahí aparecen las ideologías y las filosofías. Entonces aparecieron las ideologías y las filosofías de los griegos, las ideologías de tantas personas, hermanos, todos pensando y presentando una teoría de cómo es la forma para conseguir un mundo ideal. Y alrededor de esa ideología entonces se forman las escuelas de pensamiento. Y es así como en el mundo han aparecido diferentes sistemas de gobierno. Ha aparecido un sistema de gobierno que a alguien se le ocurrió, una idea, y ahí se formó la ideología, el imperialismo. Y a través de la historia han surgido muchos imperios. Otro se le ocurrió, esa no es la solución es el socialismo. Y una ideología alrededor de esto. El comunismo, otra ideología. Otros dijeron, eso no va a funcionar para conseguir un mundo ideal. Lo mejor es una dictadura. Entonces surgen las dictaduras en el mundo, en países. Otros dicen, no, lo mejor es la monarquía. Herencias de los monarcas. Otros dicen, no, no hay como el humanismo. Y vamos a trabajar es con el humanismo y gloria al hombre en las alturas. Y surgen otras teorías de gobierno. Entonces surge la democracia, el deísmo, una forma que dicen, bueno, Dios, pero entre comillas, pero la democracia. Y así han aparecido muchos experimentos sociales, hermanos amados, tratando de traer al corazón del hombre, a las familias, a la sociedad, a la humanidad, un mundo ideal. Tal vez la más reciente y que estamos viviendo nosotros en este siglo XXI es lo que se llama el ideal democrático. Es lo que se ha llamado en este tiempo, en esta época. Y entonces se habla de algunas cosas, de la libertad individual, de que cada uno es libre, que cada persona es libre para decidir lo que quiere ser, cómo quiere ser, con quién se quiere casar,
Entonces aparece otra palabra de esta época, que es la autodeterminación. Entonces se habla de que cada pueblo autodetermina su rumbo. Y aparece la autodeterminación, donde cada uno es libre de determinar qué quiere ser. Si hombre, mujer, homosexual o no, etcétera. Entonces, la autodeterminación. Y se habla entonces de una sociedad justa. Y se habla de una democracia incluyente, tratando de traer como la solución y la respuesta a un mundo ideal. Pero cuando miramos la historia, hermanos amados, cada vez el hombre se encuentra frustrado, afligido, angustiado, desilusionado, desanimado. Y dice, esto no funcionó. Esto no funcionó. Como dijo el presidente Obama cuando estuvo en Cuba, tantos años y esto no funcionó. O como otros que han dicho, sí, ha habido una dictadura, pero esto no funcionó. ¿Y saben por qué no funcionan, hermanos? Ideas que surgen de los hombres, pero de los hombres caídos. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? En Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mas buscad primeramente el gobierno de Dios, el reino de Dios, y estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las que están pasando por nuestra mente, hermanos. Todas. El Señor dice, yo les voy a añadir, eso se lo voy a dar es de ñapa, porque lo importante es que ustedes traigan a sus vidas el reino de Dios. Amén. El reino de Dios, el gobierno de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué momento se perdió el reino de Dios? Cuando uno va al Génesis capítulo 1, versículo 26, nos cuenta la palabra de Dios lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el corazón de Dios, hermanos amados, en la mente de Dios, el Señor estaba allí en el cielo, en su reino, con sus ángeles y sus arcángeles. El Señor estaba allí. Y entonces el Señor dice, voy a hacer algo. Voy a llevar mi reino a otro lugar. Voy a trasladar, voy a extender mi reino. Y entonces el Señor dice que creó los cielos y la tierra. Y creó toda la vegetación. Y creó todo lo que existe, los planetas, el sol, la luna y las estrellas, las galaxias, lo creó todo. Y el Señor dice, aquí en la tierra voy a crear una extensión de mi reino. Y eso fue lo que el Señor quiso. Eso fue la idea de Dios, traer el reino, su gobierno, aquí a la tierra. Es así que entonces el Señor coloca al hombre en el paraíso. Y el paraíso es símbolo de la gloria de Dios, del reino de Dios, del gobierno de Dios, de la presencia de Dios. Allí en el paraíso el Señor hablaba cara a cara con el hombre. El hombre, por donde quiera que caminaba, sentía y experimentaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba allí. El hombre sentía y experimentaba una comunión íntima con Dios. Y entonces Dios dice, versículo 26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree, gobierne, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo dijo el Señor. Es decir, como cuando un reino conquista otro reino y lo coloniza, y eso es lo que el Señor hace, lo crea, lo forma. Dice: ahora voy a colocar mi representante para que gobierne, para que domine, para que reine, para que sea el rey. Amén. Dígale al que está al lado: tú eres un rey o una reina. No sé, dependiendo. Algunos están cantando aquí, pero sigo siendo el rey. Y eso es lo que el Señor quiere que tú sepas hoy. Que tú sigues siendo un rey. Amén. Que no te ha quitado la corona. Si estás en el pueblo de Dios, si eres parte del reino de Dios, eso es lo que el Señor ha colocado. Reyes y reinas. Aleluya. Es un ejército. De ahí que la palabra del Señor dice al final de que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. En el reino de Dios no hay súbditos, hermanos. En el reino de Dios son reyes que Dios ha puesto para gobernar la tierra. En ninguna parte de la palabra de Dios, Dios dice que creó al hombre para subyugar a los otros hombres. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios creó al hombre para gobernar y reinar sobre toda la creación. Pero a los hombres, a la humanidad, Dios los creó como reyes, como señores, para gobernar, para reinar, para traer el reino a su casa, a su hogar, a su comunidad, y traer el reino de Dios a su sitio. Y por eso el Señor dice: creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, y le dijo: llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre ella. En otras palabras, el Señor otorgó al hombre la responsabilidad de representar el gobierno del reino de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Todo lo del reino de Dios aquí en la tierra. Así que el reino de Dios es diferente a cualquier estructura ideológica, terrenal. Allí en el reino de Dios había una comunión íntima que tenía Adán con el Espíritu Santo, con el Padre. Pero dice la palabra de Dios que vino el ataque de Satanás. Génesis capítulo 3. Y vino el ataque, y el objetivo de Satanás era sacar del paraíso al hombre que Dios había creado. Sacarlo del paraíso. Él no quería. Igual sigue siendo hoy. El diablo no quiere que la gente viva en el reino de Dios. El enemigo no quiere que el reino de Dios sea el que gobierne nuestros hogares, que gobierne nuestra nación, que gobierne la iglesia. El enemigo no quiere que Dios sea el rey y el Señor. Él quiere eso para él. Él quiere reinar. Por eso hasta se atrevió a decirle al mismo Cristo: todos estos reinos de la tierra te lo daré si postrado me adorares. Él quiere seguir. Y por eso confunde. Por eso aflige las vidas. Y dice la palabra de Dios que el enemigo logró sacar al hombre del paraíso. Y entonces Adán perdió la relación más importante de todas, la relación con el Espíritu Santo. El hombre perdió la relación con el Padre.
El hombre perdió el reino. A partir de ese día, la humanidad, todos los descendientes de Adán, son reyes sin reino, son reyes sin territorio, son reyes sin normas. Y entonces, en la búsqueda de poder, en la búsqueda del deseo de poseer y de la habilidad de controlar las circunstancias y el destino personal, empiezan a aparecer las ideologías, las ideas, los sistemas. Pero que la palabra del Señor nos dice que lo único que han traído al hombre es aflicción y frustración. Porque ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos amados, al mirar la palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor anhela que tengamos en nuestra vida? Mateo capítulo 24, versículo 14. Quiero leer 2 versículos más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es el reino de Dios? Primero, hermanos, cuando hablamos de un reino, toca hablar de un rey. Es un rey y señor. Y el reino de Dios Él es el rey y Él es el Señor soberano. Es más, hermanos amados, el Señor como rey y Señor soberano tiene un territorio, un dominio. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 1? Dice la palabra del Señor. Acompáñenme ahí a leer esa porción. El Señor dice: de Jehová es que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hermanos amados, el rey del reino de Dios es el propietario único, es el rey de todo. A Él le pertenecen absolutamente todo. Él lo creó, Él lo hizo, Él lo formó. Por eso el Señor dice: mío es el oro y mía es la plata. Él es el dueño de toda la creación, de nuestras vidas. Él nos formó, Él nos hizo, Él nos creó. Él es el rey de todas las cosas. Así que si aquí hay alguien que se cree dueño, váyase sacudiendo, diciendo: no soy dueño de nada. El Señor, lo único que ha hecho contigo y conmigo nos ha dicho: los he colocado en la tierra, ahora te nombro rey para que gobiernes. Te entrego todo esto para que lo disfrutes, para que lo administres y estas cosas. Pero acuérdate de una cosa: eso no es tuyo, eso es mío. Amén. Y ese es el concepto que nosotros debemos entender. Porque qué triste es cuando una persona toma como Dios las cosas materiales y se cree dueño. Y entonces eso genera una cantidad de conflictos en todos los sistemas de gobierno. Porque dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras ambiciones, de vuestro egoísmo, de vuestros deseos? Entonces, hermanos amados, Dios no trajo algo diferente a su presencia, a su reino. Es su persona, es el Señor. Donde está el rey, está el reino. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El rey estaba allí presente, el reino de Dios. Un reino
tiene una constitución. Y todos los que somos parte del reino tenemos un compromiso real con esa constitución. Nuestra constitución es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que esta es la ley de Dios? Aleluya. Es la ley del Señor. Son principios aceptables. La ley de Dios, del reino de Dios, no se puede cambiar, hermanos. No se puede hacer como se hace en los gobiernos que hay una democracia, ¿no? Dice, no, pongamos a votar el asunto a ver cuántos están de acuerdo o cuántos no. Como sucedió esta semana en la Corte Constitucional. 6 estuvieron de acuerdo con el matrimonio homosexual y 3 no. Y entonces se aprueba el matrimonio. Ahora, dentro de las leyes, ahí está. ¿Qué tal que el Señor dijera, bueno, mi reino se maneja de la misma manera? Entonces, ¿cuántos están de acuerdo con el adulterio? A ver si gana la mayoría. ¿Sí? ¿O cuántos están de acuerdo con la mentira? Pero así no se maneja en el reino de Dios. En el reino de Dios el Señor nos ha entregado su ley. Amén. Y en el Salmo 19 dice la palabra de Dios, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, las normas del Señor son rectos, alegran el corazón. La ley del Señor, el precepto del Señor es puro, no está contaminado, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Por eso dice allí el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. No en vano el Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco la verdad de la palabra de Dios, ahí empiezo la verdadera libertad. Allí empiezo a vivir en el reino de Dios y a conocer la libertad de Dios. Mis amados hermanos, en el reino de Dios hay ciudadanos. Dice la palabra de Dios que los que hemos conocido al Señor somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. En otras palabras, los que estamos aquí somos colombianos. Bueno, mi hermano Jimmy, que es norteamericano, ¿no? Pero está aquí y sigue siendo norteamericano. Pero bueno, nuestra ciudadanía, la ciudadanía. Yo puedo ir a Australia o a la China y por estar en la China no soy ahora chino, sino yo tengo que decir, soy colombiano. Mi ciudadanía es de Colombia. Amén. El Señor dijo a sus discípulos, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Amén. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Él es nuestro rey. Su palabra es mi constitución. Su palabra es mi ley para yo obedecerla. El que el Señor esté allí y yo buscarlo, el Señor me da la oportunidad de conocer lo que Él revela. Y hay secretos que Dios revela dentro de su reino. Dentro del reino de Dios hay un código de ética que es un estilo de vida que Dios está demandando a cada uno de los que pertenecemos a su reino. Y allí lo encontramos en la palabra de Dios. Cómo es que Dios quiere que vivamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestro diario vivir. El Señor pide eso
de los ciudadanos de su reino. En el reino de Dios, ¿saben, hermanos, que hay una armada de seguridad? En el Salmo 103, el Señor nos dice, la armada son sus ángeles. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todos, sobre todos. Versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis, ¿qué? Su voluntad. Hay un ejército que tiene el Señor. El ejército de los ángeles. Ellos obedecen a la voz del Señor. Y como el Señor ha dado promesas, privilegios, derechos a todos los que están en su reino, y nos ha dejado una forma de comunicarnos con Él, que es la oración. Cuando tú oras como ciudadano del reino de Dios, como rey del reino de Dios, y haces alguna petición, el Señor inmediatamente le dice a uno de sus ángeles, vaya a llevar la respuesta a este ciudadano de mi reino, porque Él lo ha pedido con fe y confiando en mí. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. 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 ¿Saben, hermanos, que en el reino de Dios hay una economía, una comunidad económica? Y el Señor nos habla de esa seguridad económica. En Lucas capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Otra vez. Lucas 12, 31 y 32. Mas buscad ¿qué? El reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el siguiente que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre te ha placido daros ¿el qué? El reino. No sé si entendemos la dimensión de lo que el Señor está diciendo acá. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le plació daros el reino. Y en el reino hay respuesta a toda situación económica. Él tiene principios. El principio que se maneja en la parte económica en el reino de Dios es el principio de la siembra y la cosecha. El que siembra, cosecha. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. El que da en el reino de Dios, recibe. El que no da, no recibe. El que da, el que recibe de parte del Señor su parte económica y la administra bien y la hace producir, el Señor le da más para que pueda tener lo necesario y pueda ayudar a los que no tienen. En el reino de Dios, Dios quiere que no haya pobreza ni aflicción económica, sino que haya abundancia, porque estamos representando el reino más poderoso de toda la existencia del ser humano. Amén. En el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hay una comunidad económica, de tal manera que el Señor dice, enfermedad, no te preocupes en mi reino, yo soy Jehová tu sanador. Amén. Escasez, no te preocupes, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Amén. Temores, sentir que no está obteniendo la victoria, si dice, no temas, yo soy Jehová Nisi,
que es tu estandarte, tu victoria, tu triunfo. Intranquilidad, no te preocupes. Yo soy Jehová Chalón, que te doy la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿cómo no voy a querer yo el reino de Dios en mi vida? Amén. ¿Cómo no voy a querer yo vivir en el reino de Dios? Y así podíamos señalar muchas cosas. Pero todo este reino se perdió cuando el hombre fue sacado del paraíso. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino a restaurar el reino de Dios. Amén. Dos objetivos claros que tenía el Señor Jesucristo al venir a esta tierra. El primero, proclamar la venida del reino de Dios. Cuando Juan el Bautista aparece en la historia antes de que aparezca Cristo, Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatar las correas de los zapatos del que viene después de mí. Él os guiará, Él os salvará, Él proclamará el reino de Dios. Yo lo único que soy, un anunciador de que viene el reino de Dios. Y cuando Él aparece, dice: el reino de Dios en medio de vosotros. Y el Señor empieza a hablar del reino. Y empieza a decir tantas cosas en Mateo, en Marcos, en todos los evangelios. Y habla acerca del reino de Dios. Y Él, como el rey del reino, está allí. Y cuando el Señor muere en la cruz, le colocan un aviso allá arriba: Rey de los judíos. Pilato le pregunta: ¿eres tú rey? El Señor le dice: tú lo has dicho. ¿Y dónde está tu reino? Y el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. Dice: pero si eres rey, ¿por qué no pides que te liberen? El Señor dice: yo podría decir, inmediatamente descenderían legiones de ángeles y me salvarían, pero no es el propósito. En otras palabras, el Señor vino a establecer su reino, a restaurar su reino aquí, y a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, porque a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tenemos entrada nuevamente al reino de los cielos. Amén. Por ahí comienza, hermanos, cuando el Señor dice en su palabra: os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, el entregarle mi vida a Cristo. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente pertenecemos al reino de Dios. Inmediatamente entramos a ser parte del reino de los cielos con el nacimiento de nuevo. Pero hasta ahora esa es la entrada, esa es la puerta. Hay muchos cristianos que se quedaron en la puerta, porque hay un evangelio que se llama el evangelio del reino, que incluye muchas cosas, hermanos amados. Muchos se quedaron en la puerta disfrutando de que estoy en la puerta del reino, pero se quedaron sin entrar a disfrutar de todo lo que hay dentro de la casa. Y el Señor dice que si queremos seguirle, tenemos que morir a nosotros mismos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y allí viene el evangelio del reino, que involucra muchas cosas. Pero el Señor nos ha venido a restaurar. Y entonces el Señor dice: a partir de ahora ustedes son embajadores de Cristo. Representamos el gobierno del reino de Dios. Así que Jesucristo nos devuelve la posesión del reino. Y es tan especial el Señor Jesucristo, que después de que resucitó, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús dijo, que sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a partir de ese día, a partir de ese momento, después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo nuevamente se renueva la relación con el Espíritu Santo.
Y cada uno de los que estamos viviendo en el reino de Dios, volvemos a disfrutar del paraíso, de esa relación con Dios, de esa relación con el Padre, de esa relación con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que trae convicción a mi vida. Y es el Espíritu Santo el que me guía. Y es el Espíritu Santo el que me revela. Y es el Espíritu Santo el que me da convicción. Y es el Espíritu Santo el que me da nuevas fuerzas. Es el Espíritu Santo el que me da poder. Porque dice el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Bendito sea el nombre del Señor, que hoy podemos gozar de una relación poderosa con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, hermanos amados, quiero hacer un llamado para que todos tengamos presente que el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Estamos viviendo en una sociedad. Ayer un hermano decía: nos sentimos impotentes ante tantas decisiones que toman. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, que somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios permanecerá victorioso y permanecerá para siempre. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, dice el Señor. Esto quiere decir que avasallará tanto el reino de Dios, avanzará tanto, que ni siquiera las puertas del infierno se van a tratar de cerrar. Pero no podrán, porque habrá un avance poderoso del reino de Dios. El reino de Dios es todo lo que somos, todo lo que vemos. Cuando miro la palabra del Señor, dice en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice el Señor. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice el Señor, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Esto es lo que debemos entender, que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Muchos conocen este versículo. 2 de Corintios 5, 17, que dice, ¿sí se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando entramos en el reino de Dios, entramos en una renovación de nuestra mente. Hay un cambio. Empiezo a entender, hermanos amados, la importancia del reino de Dios. Y dice aquí en el versículo 18 de 2 Corintios 5, 17. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que, en conclusión, ¿somos qué? Embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores del reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El reino de Dios debe ser nuestra prioridad. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice del Señor Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos amados, todo lo que somos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hay es el resultado del reino de Dios. Es efectuado por la mano de Dios, toda la creación. El reino de Dios es el centro de todo. Todo fue creado por Él y para Él. De tal manera que a los que somos parte de su reino, lo único que nos queda es proclamemos el reino de Dios a todas las naciones. Que el reino de Dios sea todo lo que importa en nuestras vidas. Y que aparte del reino de Dios, nada más nos importe. Amén. Que sea lo más importante, el reino de Dios. Y cuando yo digo el reino de Dios, incluyo todo lo del reino de Dios. Es el rey en mi vida, el rey en mi corazón, el rey de reyes y el señor de señores. Es su palabra, su ley, que la obedezca, sus principios, que no solamente los recite, sino los practique. Hay principios en el reino de Dios que funcionan, que Dios quiere que los practiquemos. Porque si hay algo que Dios se propuso, es que tengamos una vida y vida en abundancia. El enemigo es el que vino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios, el Señor Jesús, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Para terminar, quiero leer este versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El Señor Jesús, hermanos amados, Dios, cuando habla de su reino, es lo que Él ha querido enseñarnos. Es lo que Él ha querido mostrarnos, su reino. El Señor Jesucristo, cuando vino, dio muchas parábolas. Entre ellas dice, el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio que un hombre encuentra, pero vuelve y la esconde. Y porque la ley decía que las cosas que se encuentran son de propiedad de la persona que es dueña del terreno donde se encuentra la perla. Dice, va y vende todo lo que tiene y compra esta perla de gran precio. Cuando nosotros entendamos que en el reino de Dios hay una gran riqueza para nuestra vida aquí en la tierra, cuando nosotros entendamos lo más grande y los secretos del reino de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, cuando nuestra mente se abra y nuestros ojos sea quitada la venda que no nos deja ver la riqueza del reino de Dios, cuando eso suceda, hermano amado, usted va a decir, no quiero otra cosa que el reino de Dios. No quiero otra cosa que el reino de Dios. No quiero otra cosa que la palabra de Dios. No quiero otro sistema de gobierno, sino el gobierno del reino de Dios. Mi amado hermano, el Señor no vino a traer una religión al mundo. Ese no fue el propósito de Dios. Religiones hay muchas. Todas las grandes guerras que ha habido en el mundo, hermanos, han sido por problemas religiosos. Ahí estamos enfrentando el de los problemas del grupo del ISIS, ¿no? La guerra no convencional por creencias, por asuntos religiosos. Dios nunca en su palabra habla de una religión. Dios habla de una relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Dios habla de una relación con Jesucristo. Dios habla de un estilo de vida al estilo de su reino. Y su palabra es viva y es eficaz y es poderosa. El Señor habla de que somos ciudadanos de su reino y de que somos embajadores de su reino. Y mientras que estamos en este mundo, el apóstol Pedro nos aconseja y nos dice en Primera de Pedro 3,
15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis amados hermanos, lo que el Señor nos dice en este tiempo de tantas cosas y tantas ideologías y tantos sistemas que aparecen y tantas filosofías, como somos parte del reino de Dios, el Señor nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es el tiempo de volver nuestros ojos al Señor. Es el tiempo de decirle al Señor: Señor, yo quiero que venga tu reino a mi vida. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a decirle eso al Señor. Señor, que venga tu reino. Que hoy puedas decir: Señor, yo me declaro un ciudadano del reino de los cielos. Que podamos decirle al Señor: Señor, tú eres mi rey. Que tú puedas decirle: Señor, tu palabra es la ley para mi vida. ¿Qué tal si le dices al Señor: Señor, hoy una vez más consagro mi vida a ti? Una vez más consagro mi hogar a ti. Una vez más consagro esta tierra a ti, Señor. Una vez más. Tal vez tú quieras hablar con el Señor. Yo te invito para que hables personalmente con el Señor. Habla con Él. Tal vez el Señor hoy te ha permitido escuchar esta palabra y te ha hablado a ti como me ha hablado a mí y a cada uno de los que estamos aquí, que hemos construido nosotros nuestros propios reinos y hemos colocado nuestras propias normas y nuestras propias ideas, y nos hemos olvidado de lo mejor, de lo excelente, de lo más glorioso, que es el reino de Dios, que es su presencia, que es su Santo Espíritu. Tal vez en esta mañana el Señor te ha permitido entender que lo más importante es la relación con Él. No una religión, sino una relación con Él. ¿Qué tal si le dices a Él: Señor Jesús, aquí está mi vida, perdóname mis pecados, ven a mi corazón, yo quiero tu reino en mi vida, yo quiero tu reino en mi casa, Señor, yo quiero tu reino en todo lo que haga, que esté dirigido por ti, Señor. Me he equivocado muchas veces,